Arroz con sillao. ¿Cómo podría estar rica una comida así? Oka-san, mamá, no quiero comer arroz. Para una madre japonesa, esas eran quizás las palabras más dolorosas que podía escuchar. El arroz, el gohan, es el alma de la nación, el sabor mismo del hogar. Que su propio hijo lo rechazara era, sencillamente, una pesadilla hecha realidad. Nuestra protagonista se llama Yumi. Es una mujer de 35 años que vive en un acogedor apartamento en los suburbios de Tokio con su esposo, Hiroshi, y su pequeño hijo, Kenji. Era una ama de casa como cualquier otra, con una vida ordenada y tranquila, salvo por un detalle que rompía toda normalidad. Su hijo, Kenji, odiaba el arroz con toda su alma. Nacer en Japón y no comer arroz convertía a Kenji en una criatura excepcionalmente rara, casi un misterio para la lógica cultural. La aversión de Kenji era profunda y obstinada. Si Yumi le servía un cuenco de arroz blanco, humeante y perfecto, él arrugaba la nariz y se quejaba de la textura pegajosa. Si preparaba un delicado onigiri, con su relleno de umeboshi o salmón, Kenji lo miraba con desdén y decía que no tenía sabor. Ni siquiera el elaborado katsudon que Yumi cocinaba con tanto esmero, con la chuleta de cerdo crujiente y el huevo jugoso reposando sobre una cama de arroz, lograba convencerlo. Daba un solo bocado y apartaba el plato. No me gusta, sentenciaba con la firmeza de un emperador. Quizás si lo preparo como un simple yakimeshi, con mantequilla y un poco de soyu, lo acepte, pensaba Yumi en su desesperación. Pero incluso entonces, Kenji apenas picoteaba unos granos antes de dejar caer los palillos con un suspiro de resignación. Cuando le preguntaba por qué, su respuesta era siempre la misma: es blando y pegajoso, no me gusta cómo se siente en la boca. Para los japoneses, esa textura glutinosa y ligeramente pegajosa, el mochi mochi, es la cualidad más preciada del arroz. Pero para Kenji, esa misma característica era la raíz de su aversión. Yumi amaba cocinar. Sentía un orgullo inmenso por su habilidad para preparar platos que honraban la tradición y el sabor de su tierra. Sin embargo, su propio hijo era el único que no reconocía su arte, el único que no encontraba consuelo en su comida. Como madre, esta realidad la hería profundamente, abriendo una pequeña grieta en su confianza cada vez que entraba en la cocina. Su esposo, Hiroshi, siempre trataba de calmar sus ansiedades con su habitual serenidad. Tranquila, mi amor, le decía mientras le masajeaba los hombros. No te preocupes tanto. Es solo una maña de niño. Ya verás que cuando crezca, se le pasará. Sus palabras tenían cierta lógica, pero no lograban apaciguar el corazón de Yumi. Le preocupaba el balance nutricional de su hijo. No comer arroz en un hogar japonés significaba limitar drásticamente las opciones en la mesa. Era como quitar el pilar central que sostenía todo el edificio de su alimentación. Mientras lidiaba con esta frustración diaria, una oportunidad inesperada apareció en el horizonte. Las largas vacaciones de verano del Yokien, el jardín de infantes de Kenji, se acercaban. Una tarde, mientras cenaban un plato de fideos soba fríos para combatir el bochorno de la ciudad, Hiroshi dejó sus palillos a un lado y propuso una idea. ¿Por qué no nos vamos de viaje a algún lugar este verano? Yumi, intrigada, levantó la vista. ¿A dónde te gustaría ir? Hiroshi se tomó un momento, sus ojos brillando con una idea que llevaba tiempo gestándose. ¿Qué te parece Perú? La sugerencia la tomó por sorpresa. ¿Perú? ¿Al otro lado del mundo? Sí, continuó él, entusiasmado. Siempre he querido ir. Su historia es fascinante, los paisajes son increíbles y dicen que su cultura gastronómica es una de las más ricas del mundo. Hay una fusión de sabores increíble. Quizás, solo quizás, encontremos algo que a Kenji le guste comer. La idea de Perú comenzó a florecer en la mente de Yumi. Le parecía una opción exótica y atractiva. Sabía que la comida peruana era famosa por su ceviche y sus papas, pero había oído hablar de una increíble variedad de platos que nacían de la mezcla de culturas. Además, sabía que existía una importante comunidad de descendientes japoneses, los Nikkei, lo que creaba un lazo invisible pero poderoso con aquel país lejano. Y lo más importante, Kenji adoraba los documentales de animales y las historias de civilizaciones antiguas. Las llamas y Machu Picchu eran para él como personajes de un cuento fantástico. Perú, exclamó Kenji, que había estado escuchando atentamente la conversación de sus padres. Sus ojos se iluminaron con una emoción pura y desbordante. Quiero ver llamas de verdad. Al ver esa reacción, Yumi y Hiroshi intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. El dado estaba echado. Así se decidió el viaje que cambiaría sus vidas.
Una familia japonesa de 3 personas se preparaba para cruzar el Pacífico en busca de una aventura. En el momento en que pisaron suelo limeño, en pleno agosto, Yumi soltó una exclamación. ¿Qué es este cielo? Acostumbrada al sol radiante o a las lluvias torrenciales del verano de Tokio, el cielo de Lima la desconcertó. Era una cúpula gris y uniforme, una luz difusa que lo bañaba todo en una atmósfera melancólica pero extrañamente acogedora. Al salir del aeropuerto Jorge Chávez, una brisa húmeda y salada los envolvió. No era el calor sofocante y pegajoso de Tokio, sino una tibieza persistente, cargada con el olor del océano Pacífico que se adivinaba cercano. Aún así, Kenji estaba pletórico de energía. Todo lo que veía era nuevo y fascinante, los colores vivos de los autobuses, el sonido del claxon que parecía ser el idioma oficial de la ciudad, las palmeras que se alzaban en las avenidas. Pasaron la mañana paseando por el malecón de Miraflores, observando a los parapentistas flotar sobre los acantilados, pero para el mediodía, el cansancio y el hambre comenzaron a hacer mella en todos. El desfase horario y la caminata los habían dejado agotados. Busquemos un lugar para comer algo, sugirió Hiroshi, viendo a Kenji empezar a arrastrar los pies. Yumi asintió de inmediato. Pero para ellos, que no hablaban español, elegir un restaurante era una tarea abrumadora. Caminaban por una calle bulliciosa, sintiéndose un poco perdidos y desorientados, cuando de repente ocurrió algo. «Oka-san. Otou-san». «Miren», gritó Kenji, deteniéndose en seco. «¿Qué es eso?» Su pequeño dedo señalaba un local al otro lado de la calle. No era un restaurante elegante ni moderno. Tenía una fachada sencilla, decorada con farolillos rojos y dragones dorados que parecían un poco desgastados por el tiempo. Desde su puerta abierta emanaba un aroma embriagador, una mezcla de ajo, jengibre y algo dulce y salado que les hizo la boca agua. A través del cristal, veían familias enteras sentadas en grandes mesas redondas, riendo y compartiendo enormes platos de comida. El lugar bullía de vida y calidez. «Miren esa gaseosa», insistió Kenji, ahora señalando una botella sobre una de las mesas. Era de un color amarillo tan intenso, casi fosforescente, que parecía irradiar luz propia. «Quiero probar eso». La bebida era la emblemática Inca Kola, el tesoro dorado del Perú. «Quiero entrar ahí». «Por favor», suplicó Kenji, tirando de la mano de su madre y mirando a sus padres con ojos de cachorro abandonado. Yumi y Hiroshi observaron la fachada. Un letrero con letras caligráficas anunciaba, «Chifa Dragón de Oro». «Bueno, no parece una mala idea», dijo Hiroshi, contagiado por el ambiente animado del lugar. «Al menos podremos sentarnos y descansar un poco». «Entremos». Con esa decisión, empujados por la curiosidad de su hijo, la familia cruzó la calle y abrió la puerta del chifa. En el instante en que entraron, un torbellino de sensaciones los recibió. El aire era cálido y estaba impregnado de los aromas de la cocina, y el murmullo alegre de las conversaciones llenaba el espacio. El interior era aún más peculiar de lo que imaginaban. Las paredes estaban adornadas con paneles de madera oscura, los sofás eran de un terciopelo rojo un poco gastado y de las lámparas colgaban borlas de seda. Tenía un aire antiguo, casi detenido en el tiempo, pero inmensamente acogedor. «Qué lugar tan curioso», susurró Hiroshi. «Me siento tranquilo aquí». Yumi sentía lo mismo. A pesar de estar a miles de kilómetros de casa, en un lugar completamente desconocido, una extraña sensación de familiaridad la invadió. Apenas se sentaron, un mesero de mediana edad, con una sonrisa que le arrugaba los ojos, se acercó a su mesa. «Bienvenidos, familia». «Pónganse cómodos», dijo con una calidez que los desarmó. Para su sorpresa, antes de tomarles el pedido, colocó en la mesa un pequeño plato con trozos de masa frita y crujiente, acompañados de una salsa rojiza y agridulce. «¿Ese es gratis?», preguntó Yumi, asombrada, señalando el aperitivo. El mesero asintió con una amplia sonrisa. «Bantanes fritos con salsa de tamarindo, por cuenta de la casa. Para que vayan abriendo el apetito». «¡Qué increíble servicio!», murmuró Yumi a Hiroshi. Estaba conmovida. En Japón, la hospitalidad, el omotenashi, era un arte sutil y reservado. Esto era diferente, era una generosidad abierta, ruidosa y directa. En ese pequeño gesto, sintieron la famosa calidez humana del Perú de la que tanto habían oído hablar. Poco después, el mesero regresó con unas cartas de menú enormes, plastificadas y llenas de fotografías a todo color. Aunque el español era un desafío, las imágenes eran un lenguaje universal. Para unos extranjeros como ellos, aquello era una bendición. Los tres se inclinaron sobre el menú,
fascinados. Había fotos de sopas humeantes, tallarines salteados, carnes agridulces y decenas de platos que nunca habían visto. Todo parecía delicioso, abundante y reconfortante. Fue en ese momento cuando la mano de Kenji, que pasaba las páginas con curiosidad, se detuvo de golpe sobre una fotografía. «Mamá, quiero esto. Quiero comer esto», exclamó, con una emoción que Yumi no le había visto en mucho tiempo. El dedo de Kenji apuntaba a un plato de arroz. Pero no era el arroz blanco y pegajoso que él detestaba. Era un arroz de granos sueltos y dorados, mezclado con trocitos de huevo amarillo, cebolleta china de un verde intenso y pedacitos de carne de un color rosado brillante. Era un plato vibrante, lleno de color y vida. Yumi no podía creer lo que oía. Sintió un nudo en la garganta. Su hijo, el niño que odiaba el arroz, estaba pidiendo arroz. «Kenji, cariño, ¿estás seguro?», le preguntó, con la voz temblorosa. «Es arroz». Kenji asintió con una vehemencia que no admitía discusión. «Sí. Pero se ve diferente. No parece pegajoso. Se ve rico». En sus ojos había una determinación inquebrantable. Yumi sintió una oleada de esperanza. Era la primera vez que su hijo mostraba un interés genuino por un plato de arroz. No podía dejar pasar esa oportunidad. Miró el nombre del plato en el menú. Se llamaba arroz chaufa. «¿Arroz chaufa?», se preguntó en voz alta. El nombre le sonaba extraño, una mezcla de español y algo más. «Hiroshi, ¿tú sabes qué es esto?». Su esposo se encogió de hombros. Él tampoco había oído hablar de ese plato. La curiosidad pudo más que ella. Yumi llamó al amable mesero. Por suerte, él hablaba un inglés básico, lo suficiente para poder comunicarse. Señalando la foto del menú, Yumi le pidió que, por favor, le explicara qué era exactamente ese plato. El mesero sonrió, orgulloso de que se interesaran por su comida, y comenzó a explicar con un inglés pausado y claro. «El arroz chaufa, señora, no es un plato chino, aunque lo parezca. Es un plato peruano, una creación de los inmigrantes chinos que llegaron al Perú hace más de un siglo». La historia fascinó a Yumi. Ellos trajeron su técnica de cocinar en el wok, continuó el hombre, y la fusionaron con los ingredientes de aquí. Chaufa viene de la palabra china, chof, que significa arroz frito. Es la unión perfecta de dos mundos. «¿Y el sabor es a base de soyo?», preguntó Yumi, usando la palabra japonesa para la salsa de soja. «Sí, pero no», respondió el mesero, guiñando un ojo. «Usamos sillao, que es como llamamos aquí a la salsa de soja. El sillao peruano tiene un sabor particular, un poquito más dulce y profundo. Eso, junto con el kion, nuestro jengibre, le da un sabor único que no encontrará en otro lugar. Usar sillao como condimento principal para el arroz». Para un japonés, acostumbrado a la pureza del arroz blanco, era una idea casi herética, pero a la vez, increíblemente intrigante. «Aquí en Perú es un plato queridísimo», añadió el mesero con una sonrisa. «Lo aman los niños y los grandes. Es la comida casera por excelencia». Le explicó que en Perú existían muchísimos platos así, como el tallarín saltado o el lomo saltado, que eran el resultado de esa maravillosa fusión cultural. «Los peruanos somos expertos en adoptar cocinas de otros países y darles nuestro propio toque», concluyó. Mientras escuchaba, Yumi sentía una mezcla de emociones. Arroz frito con sillao. Honestamente, no podía imaginar a qué sabría. Pero Kenji seguía mirando la foto del menú con ojos brillantes, como si hubiera encontrado un tesoro. «Mamá, ¿lo pides?». «Por favor», insistió Kenji, casi en un ruego. Yumi dudó un segundo, pero luego tomó una decisión. Era la primera vez, la primerísima vez, que su hijo pedía arroz por voluntad propia. Aunque fuera un arroz frito con sillao, tenía que aprovechar ese milagro. «Está bien», dijo, volviéndose hacia el mesero. «Tráiganos un arroz chaufa, por favor». Kenji dio un saltito de alegría en su asiento. Yumi y Hiroshi pidieron otros platos para compartir, por supuesto, no se olvidaron de la bebida que había capturado la atención de su hijo. La Inca Kola. Tras una corta espera, la comida comenzó a llegar. El arroz chaufa fue presentado en una fuente ovalada y humeante. Tal como se veía en la foto, era un espectáculo de colores, los granos de arroz dorados por el sillao, el verde brillante de la cebolleta china, el amarillo del huevo en tortilla y los trozos de chancho asado. Y el aroma era completamente diferente al sutil perfume del arroz japonés. Olía dulce, salado y ahumado,
un olor que abría el apetito de forma instantánea. Kenji observaba el plato con los ojos muy abiertos, hipnotizado. Tomó con sus pequeñas manos el tenedor y la cuchara que le habían dado, y con una concentración absoluta, se sirvió una porción en su plato y se la llevó a la boca. Yumi y Hiroshi contuvieron la respiración. «Hoy sí», gritó Kenji con la boca llena, una mezcla de japonés y la nueva palabra que había aprendido de los peruanos en la calle. «¡Qué rico!». Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sin decir una palabra más, siguió comiendo con un entusiasmo que Yumi jamás le había visto. Era un espectáculo increíble. Su hijo, el niño que odiaba el arroz, devorando un plato de arroz como si no hubiera un mañana. «Mamá, está buenísimo», dijo Kenji, excitado, entre bocado y bocado. «El arroz no es pegajoso. Y tiene un sabor dulcecito y es suave y fácil de comer». Claro, pensó Yumi. El secreto estaba en que, al ser frito, los granos de arroz quedaban sueltos. Y el sabor del sillao, el kion y los demás ingredientes envolvían cada grano, transformándolo en algo completamente nuevo. Eso era lo que había conquistado a su hijo. «A ver, déjame probar un poco», dijo Yumi. Kenji le ofreció gustoso una cucharada. En el momento en que el arroz tocó su lengua, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Era una explosión de sabor inesperada y deliciosa. No era el sabor del yakimeshi japonés. Era más profundo, más complejo. El dulzor del sillao, el picor sutil del kion, el toque ahumado del wok, todo estaba en perfecto equilibrio. Las verduras estaban crujientes y el chancho asado aportaba una jugosidad salada que completaba el plato. Esto es realmente delicioso», admitió Yumi, sin poder evitarlo. La idea de arroz con sillao, que le había parecido tan extraña, se revelaba ahora como una creación culinaria genial y perfectamente ejecutada. Hiroshi también probó un poco y su rostro mostró la misma expresión de asombro. «Increíble. Este es un sabor adictivo. No existe en Japón, pero creo que a cualquier japonés le encantaría». Mientras ellos hablaban, Kenji había terminado todo lo que había en su plato. No quedaba ni un solo grano de arroz. El mismo niño que dejaba cuencos enteros intactos, había limpiado su plato por completo. «Quisiera comer más», dijo Kenji con una vocecita tímida. Al oír esas palabras, Yumi sintió que el corazón se le llenaba de una calidez abrumadora. Su hijo había dicho que un plato de arroz estaba delicioso. Y no solo eso, quería repetir. Era una felicidad tan grande que le costaba expresarla con palabras. Y la celebración de Kenji continuó cuando llegó la Inca Kola. El líquido amarillo brillante burbujeaba en el vaso. Kenji tomó el sorbete y dio un largo trago. Sus ojos se cerraron en una expresión de éxtasis puro. La combinación del sabor dulce, casi a chicle, con las burbujas y el frío del hielo lo transportó a otro mundo. Mientras tanto, el café pasado que Yumi y Hiroshi habían pedido también resultó ser una delicia, con un aroma profundo y un amargor suave que los reconfortó. Observando a su hijo beber felizmente su Inca Kola, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Yumi. Tenía que encontrar la manera de replicar ese sabor en casa. Si podía prepararlo en Tokio, quizás Kenji seguiría comiendo arroz. La idea la llenó de una nueva determinación. Llamó al mesero una vez más y, reuniendo todo su coraje, le hizo una pregunta audaz. «Disculpe, ¿podría decirme el secreto del sabor de este arroz chaufa? Me encantaría intentar prepararlo para mi hijo en casa». El mesero pareció sorprendido por un instante, pero enseguida su rostro se iluminó con una sonrisa de complicidad. Le alegraba que unos visitantes extranjeros se hubieran enamorado de un plato tan suyo. «El secreto más importante, señora», le dijo en voz baja, como si compartiera un tesoro, «es usar un buen sillao peruano». Yumi ladeó la cabeza. «¿Hay diferencia en el sillao?». El mesero asintió. «Claro que sí. El sillao de aquí tiene una mezcla especial, es más espeso y tiene un toque dulce que no encontrará en las salsas de soja de otros países. Y el otro truco es usar arroz del día anterior, que esté bien frío y graneado. Así no se pega en el wok». Luego añadió, «y no olvide saltear el sillao a fuego muy alto. Cuando se calienta, suelta todo su aroma y le da ese saborcito ahumado tan característico». «Entiendo», dijo Yumi, absorbiendo cada palabra. No se trataba solo de mezclar ingredientes, sino de una técnica precisa. Era una lección de cocina fascinante. Si quiere prepararlo en Japón, le recomiendo que compre unas botellas de sillao peruano en un supermercado, le aconsejó el mesero. Si usa otra salsa de soja, el sabor no será el mismo. Al escuchar eso,
Yumi tomó una decisión inamovible. Antes de volver a casa, compraría todo el sillao peruano que pudiera cargar. Así, podría llevarse un pedacito del Perú y de la felicidad de su hijo de vuelta a Tokio. Al pagar la cuenta y salir del chifa, Yumi le dio las gracias al mesero desde el fondo de su corazón. El encuentro con aquel modesto restaurante podría ser el punto de inflexión que cambiaría para siempre la relación de su hijo con la comida. Sentía una gratitud inmensa por haber entrado por esa puerta. El último día de su viaje por Perú, Yumi arrastró a su familia a un gran supermercado. Su objetivo era claro y único, el sillao. ¿Por qué compras tanto, mamá?, preguntó Kenji, extrañado, al ver cómo su madre llenaba la cesta con botella tras botella de aquel líquido oscuro. Yumi se agachó y le sonrió. Porque cuando volvamos a Japón, querrás seguir comiendo arroz chaufa, ¿verdad, mi niño? Sí, respondió Kenji con entusiasmo. Quiero comerlo todos los días. Al final, compraron 6 botellas grandes. La maleta pesaba 1 tonelada, pero para Yumi, no había un souvenir más valioso en el mundo. Días después de regresar a Tokio, Yumi se dispuso a enfrentar el desafío, preparar su primer arroz chaufa. Sacó el arroz que había guardado del día anterior, picó la cebolleta china, el pimiento y el chancho asado que había comprado en el barrio chino de Yokohama. Puso su wok a calentar a máxima potencia y, cuando estuvo humeando, añadió el sillao peruano. Un PSSSSSH sonoro llenó la cocina, y un aroma dulce y ahumado inundó el apartamento al instante. En ese preciso momento, unos pasitos apresurados se oyeron desde el pasillo. «Mamá, ¿estás cocinando eso?», preguntó una vocecita emocionada. Kenji apareció en la puerta de la cocina, con los ojos brillantes de expectación. El olor había despertado su memoria. «Sí, mi amor. Es arroz chaufa. Ya casi está listo, ten un poquito de paciencia», respondió Yumi, con el corazón latiéndole deprisa. Añadió el arroz al wok, lo mezcló vigorosamente con la salsa y los demás ingredientes y, finalmente, lo sirvió en un plato. La familia se sentó a la mesa, y los 3 tomaron sus cubiertos. Kenji fue el primero en llevarse una cucharada a la boca. Yumi lo observaba, conteniendo la respiración, con los nervios a flor de piel. «Delicioso», exclamó Kenji. «Sabe igual que en Perú». Al oír esas palabras, Yumi sintió que una oleada de alivio y felicidad la recorría de pies a cabeza. Lo había logrado. La receta había sido un éxito. Hiroshi también probó un bocado y asintió con una expresión de pura satisfacción. Sin duda, es el mismo sabor de aquel chifa. Fue una gran idea traer el sillao peruano. A partir de ese día, la vida en casa de Yumi cambió. Kenji pedía arroz chaufa casi a diario. «Hoy para el almuerzo, ¿haces chaufa?», preguntaba por la mañana. «La cena de hoy es chaufa», insistía por la tarde. Aunque Yumi no podía preparárselo todos los días, el arroz chaufa se convirtió en un plato habitual en su mesa varias veces por semana. El niño que no probaba el arroz ahora esperaba con ansias el momento de comerlo. Para Yumi, era un milagro que nunca había creído posible. Una tarde, mientras observaba a Kenji disfrutar de su plato, Yumi tuvo una idea. Era una pena guardar este descubrimiento solo para ella. Quería compartirlo con sus amigas, las otras madres de la escuela de Kenji. Estaba segura de que a sus hijos también les encantaría. Sin dudarlo, organizó una pequeña fiesta en su casa para el fin de semana siguiente. Invitó a sus amigas con sus hijos y les prometió una sorpresa culinaria. «Hoy he preparado un plato muy especial que descubrí en un viaje», les anunció Yumi cuando llegaron. «Es un arroz que les va a encantar a los niños, se los aseguro». Sus amigas la miraron con curiosidad. «¿Un arroz de Perú? ¿Cómo es eso?». «Se llama arroz chaufa, pero lo curioso es que, aunque suene exótico, en realidad es un plato que no existe ni en China ni en Perú como tal, sino en la fusión de ambos». Las otras madres estaban perplejas. «Arroz chaufa suena interesante, pero nunca lo hemos oído». Yumi sonrió y continuó con su explicación. «Exacto. Nació en Perú, pero de manos chinas. Y el ingrediente principal es el sillao». «¿Sillao? ¿Usa salsa de soja para cocinar el arroz?», preguntó una de ellas, con un tono de incredulidad. La reacción fue la que Yumi esperaba. Para los japoneses, era un concepto chocante. «Sé que suena raro. Yo pensé lo mismo al principio», admitió Yumi. «Pero créanme cuando les digo que está delicioso. Mi Kenji, que odiaba el arroz, ahora no puede vivir sin él». Al oír eso,
las expresiones de sus amigas cambiaron. Todas sabían de la famosa aversión de Kenji por el arroz. Si a él le había gustado tanto, tenía que ser realmente bueno. Bueno, tienen que probarlo. Las palabras no le hacen justicia, dijo Yumi mientras se dirigía a la cocina para terminar de preparar una enorme cantidad de arroz chaufa. El aroma se extendió por toda la casa, y pronto los niños empezaron a gritar, ¡qué bien huele! Finalmente, la comida estuvo lista y los platos se sirvieron en la mesa. Las madres miraban el arroz dorado con una mezcla de curiosidad y escepticismo, y tomaron sus cubiertos con cierta vacilación. Bueno, a probar se ha dicho, dijo una de ellas, y se llevó un bocado a la boca. Al instante, su rostro se iluminó por completo. ¿Qué es esto? Está buenísimo. Es dulce, pero no empalaga, y nada salado. Animadas por su reacción, las demás empezaron a comer, y una tras otra, sus rostros mostraban la misma expresión de sorpresa y deleite. Mientras tanto, en la mesa de los niños, el éxito era rotundo. Está rico, ¿verdad?, decía Kenji, orgulloso. Yo lo comí en Perú. Los otros niños devoraban el arroz chaufa sin parar, y en pocos minutos los platos estaban vacíos. Quiero más, yo también, gritaban todos a la vez. Yumi, rebosante de felicidad, fue a la cocina a preparar más. Al final de la fiesta, no quedaba ni un grano de arroz. Adultos y niños estaban encantados. Oye, Yumi, tienes que enseñarnos a hacer este arroz chaufa, le pidió una de sus amigas. Mis hijos se lo han comido todo, hasta las verduras. Todas las demás se unieron a la petición. Yumi, feliz, aceptó compartir su receta. Pero hay un secreto muy importante, les advirtió. Tienen que usar sillao peruano. Si usan el soyu japonés, el sabor no será el mismo. Les explicó que la clave estaba en el dulzor y la profundidad del sillao del Perú. ¿Y dónde podemos comprarlo?, preguntaron todas, sacando sus teléfonos para tomar notas. Yo lo compré en Perú, pero seguro que se puede encontrar en tiendas de productos importados o por internet. Cuesta un poco de trabajo conseguirlo, pero les aseguro que vale la pena. Sus amigas anotaron todo con seriedad. Todas querían replicar ese sabor en sus casas. En las semanas siguientes, Yumi empezó a recibir mensajes de sus amigas. Encontré el sillao peruano. Lo preparé y a mis hijos les encantó, decía uno. Mi hijo, que odia el pimiento, se lo comió sin protestar en el chaufa, decía otro. La fiebre del arroz chaufa se extendió por su círculo de amistades, y pronto se convirtió en un plato estrella en muchas casas de su barrio. ¿Quién iba a decir que los japoneses nos volveríamos locos por un arroz con sillao?, le dijo una de sus amigas riendo un día. Era algo impensable hasta hacía poco. Pero se dieron cuenta de que la buena comida no tiene fronteras ni prejuicios. Y lo más maravilloso de todo fue el cambio en Kenji. Gracias al arroz chaufa, su aversión al arroz comenzó a desaparecer. Un día, sorprendió a Yumi diciéndole, «Mamá, hoy quiero probar otro tipo de arroz». Con el corazón lleno de esperanza, Yumi preparó unos sencillos onigiris de salmón. El Kenji de antes los habría rechazado de plano. Pero esta vez, tomó uno, lo miró, y le dio un mordisco lento. Esto también está rico. Al oír esas palabras, Yumi no pudo contener las lágrimas. Su hijo, que había rechazado el pilar de su cultura culinaria, ahora estaba aprendiendo a amarlo de nuevo, abriéndose a nuevos sabores. El cambio no se limitó al arroz. Kenji se volvió menos quisquilloso con la comida en general, atreviéndose a probar verduras que antes ni miraba. El miedo a la comida desapareció, y las horas de las comidas se convirtieron en momentos de alegría y descubrimiento. Han pasado varios años desde aquel viaje a Perú, pero el arroz chaufa sigue siendo el plato favorito de Kenji. A veces, Yumi piensa en ello. Si aquel día en Lima no hubieran entrado en ese chifa, si Kenji no hubiera descubierto el arroz chaufa, quizás su hijo seguiría odiando el arroz. El Perú, ese país lejano y misterioso, les había dado un regalo inesperado. Les enseñó que la cultura no es algo estático, sino algo vivo que viaja, se mezcla y crea cosas nuevas y maravillosas. El arroz chaufa era el símbolo perfecto de ello, un plato nacido en Italia bajo la forma de arroz, transformado en China, perfeccionado en Perú y finalmente, importado a un hogar en Japón para sanar la relación de un niño con su propia herencia. ¿Puede haber un ciclo cultural más hermoso que ese? La cultura gastronómica del mundo es un tesoro infinito, con el poder de unir a las personas y deleitar sus corazones. Ya sea preservando la tradición o creando algo nuevo, lo más importante es el amor y el cuidado que se pone en cada plato,
Un lenguaje universal que todos, sin importar de dónde vengamos, podemos entender.